Buenas noches chicos, siguiendo con nuestras clases virtuales, hoy vamos a hablar sobre herencia. Ay, no quiere pasar. Bueno, en el año 53, el bioquímico estadounidense James Watson y el biólogo británico Francis Crick propusieron asignar una estructura de doble hélice a la molécula del ADN. Entonces, a esto se le considera como el descubrimiento más importante del siglo pasado en el campo de la biología. Entonces, estos dos señores fueron los que propusieron esta doble hélice para la molécula del ADN, que es la que nosotros ya conocemos ahora. Y a partir de allí, entonces, podemos lanzar, no es que podemos, se lanzó un dogma central de la biología en donde dice, o este dogma describe mediante un proceso de dos pasos que serían la transcripción y la traslación o traducción, por lo que la información genética que está contenida en los genes o en el DNA se transforma luego de estos procesos en proteína. Entonces, el DNA a partir del RNA, nosotros podemos obtener a las proteínas. A esto se le llamó el dogma central de la biología. En primer término, se tuvo una propuesta inicial que era solamente un proceso en el cual el proceso era unidireccional y luego con modificaciones posteriores se vio que ese proceso podría ser también en el primer punto en donde se hace la transcripción, puede ser también de modo o bidireccional. Entonces, para explicar esto, que, que primero pasamos, ¿verdad? O sea, que para explicar cómo yo a partir los genes, con estos dos procesos puedo obtener proteínas, entonces les voy a mostrar un ejemplo así bien básico. Entonces la molécula del ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, a través de la molécula del ácido ribonucleico mensajero, puedo obtener la proteína a partir de dos procesos básicos, que es la transcripción y la traducción. Entonces, este primer proceso, yo también puedo tener una transcripción de unidireccional o inversamente. O sea que puedo tener acá una replicación de este archivo, ¿verdad? Este archivo en donde yo contengo toda la información que necesito, en donde se hace una transcripción del archivo y este señor que es el cajero o el que lleva la información para que luego se pueda producir, ¿verdad? El edificio la información que está llevando él. Entonces, a partir de acá nosotros obtenemos la proteína. Pero ¿cómo? Con este señor que es el que llevó parte de la información que existía en este primer archivo. Entonces, a modo de que ustedes puedan ver que en realidad y se puede hacer replicación tanto en el ARN como en el ADN. Y ahí obtenemos la proteína. Entonces, este es un ejemplo así bastante interesante para poder entender lo que es el dogma central de la biología, que a partir de esta molécula de ADN nosotros vamos a obtener proteínas y que son las estructuras básicas de todos los organismos vivos. Ahí entonces podemos hablar del código genético, que es el código genético, es el que contiene, el ADN es el que contiene la información para que nosotros podamos construir miles de proteínas diferentes. Bien, hacer este código genético vendría a ser como un manual de instrucciones para formar a un ser vivo. Entonces, a partir de ese código, entonces yo voy a tener varias informaciones que puedan hacer miles de tipos de proteínas y esos miles de tipos de proteínas van a ir formando ese ser vivo a partir de esa información que tuve en ese primer archivo, como ya vieron antes, y ese primer archivo era el que contenía el ADN. Luego, el código se utiliza, el código que utiliza este manual, entonces se conoce como código genético. Y este código tiene letras. Este código son 4 nucleótidos de ADN. O sea, el ADN está formado por nucleótidos, que ya habíamos hablado en la clase anterior.
y cada 3 nucleótidos van a formar lo que le llamamos un triplete. Y ese triplete es el que va a equivaler a una palabra en donde después vamos a formar el aminoácido. El aminoácido es ya la proteína formada, es la parte más pequeña de una proteína. Entonces, más o menos acá para que ustedes tengan la idea de que, por ejemplo, acá yo tengo la molécula del ADN y tengo, por ejemplo, un gen 1, gen 2, gen 3 y así sucesivamente, pero parte de esto vamos a agarrar esta parte y vamos a hacer un zoom, ¿verdad? Entonces ahí tengo un ADN, una hebra molde. Este va a ser mi ADN con doble hélice, como ya habíamos visto. Y hay una parte del RNA mensajero, acá están los dos procesos, la transcripción y la traducción. ¿Qué va a pasar? Este RNA va a juntarse con una de las hebras del ADN para poder, vamos a decir, codificar luego a la proteína. Y ahí, en esta codificación, yo voy a tener las letras que van a ir sustituyendo y van así a formar el aminoácido. Por ejemplo, el triptofano, la glicina, la serina, que ya son aminoácidos, que son la parte más pequeña de lo que va a ser la proteína. Entonces, el código genético, hablamos sobre transcripción, traducción y síntesis proteica, porque son los dos pasos del dogma central de la biología. No se olviden de eso. ¿Para qué? Para formar proteínas. ¿A partir de qué? Del ADN. Entonces, el código genético es el mecanismo mediante el cual la información contenida en este ácido desoxirribonucleico de los cromosomas se transcribe a otro ácido nucleico que es llamado el ácido ribonucleico o ARN, como le conocemos más comúnmente. Y a partir de ahí o a continuación de este proceso, entonces vamos ya a obtener las proteínas. En otras palabras, son las instrucciones contenidas en un gen que le dicen a las células qué hacer, que le dicen a la célula, perdón, cómo hacer una proteína específica. Como les dije, se pueden producir miles de tipos de proteína que van a ir formando ese ser. Entonces, DNA, la transcripción a través del RNA. Ahí tenemos la traducción que hace la lectura, vamos a decir, la formación de tripletes y ahí ya la formación o síntesis proteica. Luego voy a ir hablando un poco de lo que es la replicación del ADN. Dice, toda célula en algún momento de su vida se divide por mitosis en dos nuevas células que ya habíamos hablado en mitosis. Estas células tienen que tener la misma cantidad de ADN, por lo que en un momento previo a la división celular tiene lugar la duplicación de este ADN y esta nueva síntesis de ADN se lo denomina replicación. Entonces, este DNA va a replicarse. ¿Qué quiere decir eso? Que va a formar otra copia de él. Entonces, a partir de uno, ellos van a formar dos moléculas de ADN hijas. Esto es lo mismo para que ustedes puedan ver. El cromosoma se desenvuelve, tenemos las histonas, las hebras y ahí la replicación. Luego, la transcripción del ADN. La transcripción ya es el proceso por el cual se convierte la información genética de un segmento, quiere decir de una parte del ADN, en una cadena de ARN con una secuencia de bases complementarias a una de las cadenas de ADN. Entonces, acá tenemos nuestro ADN que es doble hélice y acá el ARN lleva la información del gen transcripto. Entonces, esta parte de la hebra no voy a transcribirlo, pero sí esta parte que está en comunicación, dice, es el gen que se está transcribiendo. La base uracilo sustituye a la T o timina en el ARN. Entonces, ahí vamos a tener que el uracilo va a sustituir a la timina en el ARN.
Esta es una comparación. En la imagen comparamos el proceso que se sigue al escribir un libro con la ruta que lleva desde la información genética que está almacenada en el ADN hasta la síntesis de la proteína o el proteica, en donde el ARN es el intermediado. Entonces yo digo, quiero escribir un libro, tengo una idea de escribir un libro, escribo ese libro y luego el libro está ya hecho. En real, vamos a decir. Entonces, esto es más o menos lo que ocurre. Es una comparación. Luego, tenemos que existen tres tipos principales de ARN o ácido ribonucleico. Tenemos el ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosómico. El mensajero es el portador de la información que codifica para la secuencia de aminoácidos del polipéptido codificado por un gen. Entonces, como su nombre lo dice, es el que tiene la información, es el que lleva la información. El ARN mensajero copia la información del ADN y lo transporta hasta los ribosomas. Entonces, ARN de transferencia sería. Es el encargado de leer, que tiene que leer esta información que venía ya con una copia del ADN y se encuentra, dice, al leer la información que se encuentra codificada en el ARN mensajero, tras ello transfiere el aminoácido adecuado a la cadena polipeptídica el crecimiento durante la síntesis proteica. Entonces, este es el que transfiere, como dice la información del mensajero a lo que va a ser después el ARN ribosómico. Es el que, vamos a decir, es el puente. Entonces, el tercero es el ARN ribosómico, es el que el constituyente, principal de los ribosomas y está implicado en la síntesis de proteínas. Entonces, este es el transferente, el que une los aminoácidos para formar las proteínas en los ribosomas, y ya el ribosómico es el que se asocia directamente con las proteínas directamente. Entonces, son los tres tipos de ARN. Traducción y código genético. Los genes están en el núcleo de las células y las proteínas y las enzimas que codifican y que son las que controlan los caracteres se fabrican en el citoplasma. Entonces, para tener eso, la idea de siempre, vamos a tener que todo lo que sean genes son los que contienen la información hereditaria o el ADN. El ADN está los genes están contenidos en el ADN. Entonces, el ADN siempre va a estar en el núcleo de las células. Las proteínas de las enzimas que codifican son las que controlan los caracteres y estos ya se fabrican fuera del núcleo, sino que en el citoplasma. Entonces dice, existen por tanto moléculas que están intermediarias y que pueden copiar un trozo de la cadena de ADN, atravesar esa membrana al núcleo y ya en el citoplasma traducir la información almacenada en el ADN y que son las moléculas del ARN mensajero. Entonces, el que va a sacar parte de esta información que está contenida en el núcleo, fuera al lado del citoplasma, o sea, en el citoplasma, es el ARN mensajero. Entonces, el ribosoma es el encargado de la traducción del ARN mensajero y está formado por ARN ribosómico y proteínas. Este es el ribosoma, es el que va a leer parte de esa información que vino de una hebra o de una parte de la molécula del ADN. Y al leer como el código de barras va pasando y va formando las proteínas, en este caso primero los aminoácidos y luego las proteínas. Entonces, el proceso de traducción es el proceso de síntesis de proteínas a partir de una molécula de ARN mensajero guiado por los ribosomas. Es el que traduce
a los aminoácidos de una proteína. Seguimos.